Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Les queremos dejar saber que estamos en una nueva serie que se llama Activados y vamos a estar aprendiendo del Espíritu Santo y los dones. Y también queremos invitarles que vamos a tener una conferencia en noviembre 5 y 6. Tienen que registrar, va a ser increíble. Y también le queremos dejar saber que tenemos una aplicación. Si quiere conectarse con nosotros, solo tienes que buscar Crossbridge Miami Springs en la aplicación y también puedes poner peticiones de oración, también puedes ver las notas del sermón y también les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio en español a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Qué hermoso que es poder ver un jardín, ya sea cuidado, cultivado por la mano del ser humano, o uno que sea natural, silvestre, en una pradera, donde se conjugan diferentes clases de flores, diferentes tamaños, diferentes aromas, diferentes formas, pero que todas se unen para formar un único y solo paisaje, que nos lleva a imaginarnos de pronto por su belleza cómo habrá sido la hermosura del jardín del Edén en todo su esplendor. Este es un cuadro definitivamente de la diversidad, pero en medio de la unidad. O también cuando escuchamos una gran orquesta, una filarmónica, una sinfónica, que mediante la variedad de todos los instrumentos que están siendo tocados, se unen y armonizan para dejarnos escuchar una gran pieza musical. En estas ocasiones los violines suelen ser instrumentos muy destacados, que en ocasiones van lento y suave y en otros momentos van muy rápido y son intensos, que tocan gran cantidad de notas durante toda la pieza musical. Sin embargo, normalmente el violonchelo durante una pieza de 4 o 5 minutos toca apenas unas cuantas notas todo el tiempo y normalmente llevando el mismo ritmo, porque está soportando la armonía. Pero lo hermoso de esto es que aunque no todos los músicos están tocando la misma partitura, todos se unen con sus instrumentos y armonizan para entregarnos esa hermosa pieza musical. Este es un nuevo ejemplo de la diversidad, pero en unidad. De la misma manera, cuando hablamos de los dones espirituales, lo que estamos hablando es de las diferentes capacidades que Dios ha dado al ser humano para ser ejercidas en un ambiente de unidad. Una gran diversidad con un propósito unificado de ayudar a crecer el cuerpo de Cristo Jesús. Dice la Escritura que es para la unidad de la fe y del conocimiento de quién es Cristo, el Hijo de Dios. Hoy estamos finalizando esta serie acerca del Espíritu Santo y acerca de los dones espirituales. Y queremos hacernos una pregunta, o contestarnos más bien una pregunta. ¿Por qué es importante usar y desarrollar los dones espirituales? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Para eso, nuestro título para hoy es Una vida activada. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, antes de comenzar a hablar de la diversidad de los dones, comenzó hablando de la unidad.
Note cuántos elementos él menciona en los primeros 6 versículos que nos unifican, que nos unen. Dice así, Efesios 4, del 1 al 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El apóstol Pablo aquí menciona 7 elementos que nos unen, 7 realidades que generan unidad. Sin embargo, algunos creyentes, cuando vienen a la reunión de la iglesia, no vienen con una actitud de unidad, sino que más bien vienen con una actitud de consumidores, con el único interés de recibir algo para sí, posiblemente una voz de aliento, tal vez experimentar paz y fortaleza. Ahora bien, no está mal que una necesidad o un problema inicialmente nos empuje a buscar respuesta de Dios. En muchas ocasiones Dios se vale de estos medios. Lo malo está cuando pasa el tiempo y siendo ya creyentes, seguimos viniendo como visitantes. Entramos y salimos de la reunión sin integrarnos, sin pensar qué es lo que nosotros podemos aportar y dar a los demás. Y simplemente mantenemos la actitud de consumidores, de recibir. En ocasiones la gente acude a la iglesia como si esta fuera un restaurante. Pasar por la ventanilla de atención rápida, el drive-thru, pasan por ella simplemente, casi como pensando y sintiendo que merecen ser servidos. Pero el texto que yo acabo de leer nos invita a vivir de una manera digna porque hemos recibido un llamamiento que tiene una dignidad especial. No somos dignos con base en nuestros méritos, ni posiciones, ni posesiones, sino que es el llamado que hemos recibido. Este llamado es el que hace a cada cristiano ubicado en una posición de dignidad, porque este llamamiento tiene una dignidad especial. Así que esto nos debería llevar a vivir de una manera práctica, como Pablo mismo lo menciona allí, con humildad, con amabilidad, con paciencia, ayudándonos unos a otros en amor. Y esto necesariamente exige que nos integremos. No podemos seguir simplemente pasando, entrando y saliendo sin integrarnos. En el día de hoy que quiero hablar acerca del por qué usar los dones, quiero que usted adquiera un concepto diferente de la iglesia. No es un restaurante, no es un sitio donde simplemente usted va para ser atendido. La iglesia es una entidad compuesta por seres humanos, pero también es un organismo vivo, planeado y establecido por Dios, donde las diferencias raciales, diferencias de género, diferencias económicas, educativas, políticas, diferencias de nacionalidad y de cualquier otra clase de diferencia son trascendidas por el hecho de pertenecer a Cristo Jesús. Bien dice Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que pertenecer a la iglesia cristiana, pertenecer al cuerpo de Cristo, es mucho más que tener simplemente un apellido religioso, que ser bautista, metodista, pentecostal o presbiteriano o lo que sea.
Pertenecer, no simplemente asistir, sino pertenecer, significa tener salvación eterna. Significa que toda la obra de redención que Cristo logró en la cruz ha sido aplicada a nuestra vida por la gracia de Dios. Significa tener definido nada menos que nuestro destino eterno. No sé si sabías que la iglesia le muestra a los ángeles, a los seres espirituales, lo que es la extraordinaria sabiduría de Dios en toda su diversidad. Sigue conmigo la lectura de Efesios 3, del 9 al 11, donde se declara esto. Está hablando el apóstol Pablo y dice: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era un plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Esto es para quedarse con la boca abierta. La iglesia muestra la diversidad de la sabiduría de Dios, pero a los ángeles. La iglesia hace parte del plan eterno de Dios. Hace parte de su pacto de redención que fue establecido en la eternidad. Sí, la iglesia es una institución humana y por eso tiene sus debilidades, pero a su vez es un organismo vivo. Es un diseño divino, nacida y establecida por Dios. Y Cristo es su cabeza y por eso la iglesia tiene una identidad y una unidad determinada. Así que en primer lugar, veamos este punto de la unidad posicional que existe en la iglesia. Al estar en Cristo, Dios nos ha hecho miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, delante de Dios, ninguna diferencia cuenta. Lo único que importa es si pertenecemos o no a Cristo Jesús. Así que no necesitamos tratar de producir unidad en la iglesia, porque esta ya existe, ya ha sido dada de manera sobrenatural por Dios. Pero en la práctica debemos preservar y fortalecer esa unidad. Porque obviamente el pecado todavía actúa en nosotros y nos impide vivir lo que ya nos pertenece. Si adquirimos una visión adecuada de lo que es la iglesia y la importancia de usar los dones espirituales, esto indudablemente nos va a impulsar a mantener esta unidad que ya existe. Por eso el versículo 3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No nos dice que creemos la unidad, sino que la mantengamos. ¿Cómo mantenemos esa unidad en la práctica? Viviendo consecuentemente con lo que somos y con lo que creemos. Este es un desafío diario que tenemos. Lo que creemos debe ser aplicado a nuestra manera práctica de vivir. Nuestra forma de vivir debe ser respaldada por lo que proclamamos. Por eso San Pablo utilizó los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios para enseñarnos quiénes éramos sin la gracia de Dios. Pero también en estos capítulos nos enseñó quiénes somos ahora con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra violación y desobediencia de la voluntad de Dios. Muertos en nuestras iniquidades, dice la Escritura. Vivíamos bajo la influencia del espíritu de tiniebla que gobierna este mundo. Nos conducíamos por la guía de nuestra propia naturaleza pecaminosa, siguiendo nuestros deseos y propósitos. Y dice que éramos merecedores
de la justa ira de Dios. Pero Dios nos trató con misericordia y nos brindó gracia. Nos dio en Cristo Jesús perdón de nuestros pecados y nos otorgó una gracia salvadora. Nos unió de manera indivisible a Cristo. Así que en Cristo ahora somos una nueva creación para buenas obras, conciudadanos de aquellos que han sido apartados para Dios y miembros de la familia de Dios. Somos nada menos que morada de Dios por su Espíritu. Así que al conocer esto en los 3 primeros capítulos, entramos al capítulo 4 y de manera práctica debemos vivir no creyendo que somos merecedores de algo por sí mismos, sino viviendo agradecidos por la misericordia y por la gracia recibida. Los dones nos han sido dados para servir, para edificar a la iglesia, que es algo extraordinario de la sabiduría de Dios. En la iglesia Dios ha unido lo que no se podía unir. Dios ha unido a los judíos y a los gentiles, que estaban totalmente separados. Así que vivir consecuentemente con lo que creemos significa no estar esperando ser reconocidos, ser tenidos en cuenta, valorados por nuestros méritos, sino agradecidos por la misericordia y la gracia recibida. Y esto hará que podamos enfrentar aquello que nos quiere robar el disfrute de la unidad que ya tenemos. Esto nos invitará a desarrollar una actitud de humildad, de amabilidad, de paciencia y de un amor que es capaz de apoyar a los demás. En la iglesia y en la vida tenemos problemas normalmente por nuestro orgullo, por nuestro ego, por olvidar quiénes éramos sin la gracia de Dios, por olvidar quiénes somos a causa de la gracia de Dios. Déjame darte este ejemplo. Si alguien habla mal de mí, indudablemente que eso me va a molestar, me va a doler. Pero yo debería aprender a perdonar y a superar esa situación. Yo debería saber que por mal que esa persona haya hablado de mí, yo, sin la gracia de Dios, soy peor que lo que esa persona dijo. Porque nada menos que la Biblia dice que sin la gracia éramos merecedores de la ira de Dios, que simplemente éramos dignos del infierno, dignos del repudio de Dios. Por lo tanto, podemos vivir esta unidad entendiendo el valor de esta gracia y de esta misericordia. Aunque me duela, siempre lo que la persona diga criticándome se quedará corto. Porque sin la gracia merezco el repudio de Dios. Pero ahora en la gracia tengo la aceptación y el perdón de Dios. En segundo lugar, San Pablo en el capítulo 4 a los Efesios nos está diciendo que la iglesia y el uso de los dones lo que muestran es unidad en diversidad. Ya habló de la unidad, ahora quiere mostrarnos una diversidad pero manteniendo la unidad. Dicen los versículos 7 al 11, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Unidad no es uniformidad. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo está conformado por muchos miembros diversos, diferentes maneras de ser, diferentes maneras de servir. Pero nuestra actitud debe ser la de aceptar con gozo los dones que nos han sido dados, porque nos han sido dados para servir a los demás y para exaltar a Dios. Vimos en 1 Corintios capítulo 12, en los sermones pasados, que es el Espíritu Santo el que da dones, y la palabra ahí dones en el original griego es carismas. Pero aquí en Efesios 4, el que da dones es Jesús. Y la palabra allí no es carisma, sino doma. Y lo que significa es que Jesús ha dado funciones. La idea es que Jesús ha dado personas que a causa de su función son un don para la iglesia, son un regalo para la iglesia. Por causa de la labor para la cual han sido escogidos y por causa de la capacitación que han recibido. En otras palabras, Jesús ha dado ministerios, diferentes maneras de servir. San Pablo, cuando habla de esto, de que Jesús ascendió después de que había descendido y que llevó cautivos y dio dones, está usando una figura de su época. Está hablando de cuando un guerrero vencía en la batalla y entonces regresaba a su ciudad, regresaba a su nación victorioso y entraba en un cortejo como vencedor, llevando cautivos de los pueblos que había vencido. Y repartía el botín de guerra entre su ejército. Esa es la figura que San Pablo está usando aquí en Efesios 4. Pero San Pablo está citando un versículo del Salmo 68, versículo 18, que está hablando es de Dios el Padre como el guerrero vencedor. No sabemos específicamente en qué guerra de las que tuvo Israel fue escrito este salmo. Pero en Efesios 4 es aplicado a Jesús, porque Jesús es Dios. Y porque Jesús es ese guerrero victorioso que se levantó de la tumba, venció a la muerte. Llevó cautivos cuando Él ascendió. Antes enemigos, pero ahora transformados como siervos voluntarios y entregados a la iglesia como regalos, como dones, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Estos son dones. En otras palabras, son funciones, no categorías de importancia, ni de rangos, ni distinción por méritos personales, sino que son diferentes funciones, diferentes maneras de servir en el cuerpo de Cristo, mediante ministerios diferentes, recibidos por la gracia y no por los méritos personales. Aunque no existe un común acuerdo entre los cristianos en cuanto a la vigencia de estos dos primeros dones, apóstoles y profetas. Ya lo hemos visto en sermones anteriores. Está el concepto de que estos dos primeros dones, apóstoles y profetas, para algunos ya cesaron, no se dan más, porque ya terminó el periodo apostólico fundacional. Pero también está el concepto de que al fin y al cabo la palabra apóstol es enviado. Y entonces está la idea de que algunas personas en la iglesia cristiana hoy todavía pueden ser enviadas dentro de la voluntad de Dios a levantar un trabajo, a iniciar una obra, reconociendo que nadie tiene la misma autoridad que tuvieron los primeros apóstoles y profetas. No a ese nivel, pero sí creyendo que todavía esta es una manera de servir sin necesidad de tener que recibir revelación e inspiración y sin necesidad de ser testigo presencial
de la resurrección de Cristo. Lo mismo es aplicado para el don de la profecía. Están los que consideran que ya cesó, están los que consideran que se puede dar, que está vigente, pero sin nueva revelación, sin nada nuevo, diferente a lo que la Biblia ya ha revelado. Lo cierto es que todos debemos tener una actitud de involucrarnos en la iglesia para servir, no una actitud de consumidores o de visitantes, simplemente no es un restaurante. Debemos involucrarnos para servir con el don o con los dones que Dios nos ha dado para exaltarlo a Él. Muchas veces nos quejamos de la iglesia porque no me llaman, porque no me tienen en cuenta, no me visitan. Pero más bien nuestra actitud debería ser: ¿a quién yo puedo llamar? ¿A quién yo puedo visitar? ¿Por quién yo puedo orar? ¿A quién yo puedo apoyar en su desarrollo? Posiblemente si tú estás muy nuevo o muy nueva integrándote en la iglesia, aún no sepas cómo hacerlo, pero mi consejo es que te involucres, que te unas, y en la medida que te vas conectando, vas a ir aprendiendo cómo identificar y desarrollar tus dones, y vas a descubrir que es más bienaventurado dar que recibir. En lugar de estar pensando si me llamaron o no me llamaron, es mejor pensar a quién llamo, por quién oro y a quién visito. Porque esta diversidad no nos divide, sino que por el contrario nos enriquece. Y en tercer lugar, el propósito del uso de los dones, respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante usarlos? ¿Por qué es importante desarrollarlos? El propósito del uso de los dones es para el crecimiento de la iglesia. Eso significa el crecimiento de todos los miembros de la iglesia. Y este es mi tercer punto. Versículos 12 y 13. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que los ministerios, estas funciones, tienen el propósito de capacitar a los demás. Recuerda, no son niveles de importancia, ni rangos, ni méritos personales, sino es una función de servicio para ayudar a todos los demás con el propósito de que todos los miembros sirvan. Todos somos ministros del Evangelio, absolutamente todos los creyentes. No en la forma de ser ministros oficiales que predicamos la palabra desde el púlpito, pero sí en la forma de que todos debemos servir mediante el uso de los dones que hemos recibido. El propósito es edificar la iglesia. El objetivo es que por lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí, todos los demás también puedan crecer espiritualmente, para que todos maduremos conforme al carácter de Cristo Jesús. Ningún verdadero creyente debería quedarse inmaduro en su vida espiritual. Observe que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, está expresado en Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El crecimiento que Cristo da a la iglesia se transmite, dice el versículo 16, a través de las conexiones. Utiliza la figura del cuerpo humano, dice a través de las coyunturas, a través de los tuétanos, en otras palabras, a través de que los miembros estemos integrados, no solamente seamos
unos visitantes. Dice el versículo 16 de Efesios 4, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. ¿Alguna vez habías pensado que no solamente oras para ti, sino también para los demás? Que no solamente lees la Biblia para ti, sino también para los demás. Por ejemplo, cuando nos reunimos en el servicio de adoración, esta es la disposición y la acción de venir todos para ofrendar exaltación a Dios. Por eso en el culto de adoración, lo que debemos tener es una actitud de participación, una actitud activa, porque juntos le tributamos a Dios alabanza. Le presentamos nuestros corazones en oración. Cantamos para Dios, sea que estemos en la tarima o bajo de la tarima, sea que tengamos micrófono o no tengamos micrófono. Oramos con quien está dirigiendo la oración comunitaria. Oramos personalmente en momentos individuales. No estamos callados cuando los demás están cantando, cantamos con ellos. No estamos distraídos cuando los demás están orando, oramos con ellos. Las canciones no son para entretenernos a nosotros, son para juntos expresarle a Dios nuestra devoción. No, las canciones no son para rellenar el tiempo, son para expresar amor y gratitud a Dios. Aún en el mismo momento de la predicación, aunque no seas tú quien está predicando, tu participación debe ser activa, disciplinada en escuchar y en entender. No debe ser el momento para entrar y salir. No es el momento de ir al baño. No es el momento de salir a buscar café. No es el momento de contestar una llamada. Es el momento para que todos juntos honremos la palabra de Dios y con reverencia la escuchemos, pidiéndole a Dios que la aplique a nuestra vida. Cuando dejas de leer la Biblia en tu devoción personal, en tu devoción diaria, en tu caminar individual con Dios, le estás faltando a Dios porque estás debilitando la comunión con Él. Pero te estás faltando a ti mismo porque estás debilitando tu propia vida. Pero también le estás faltando a los demás, porque tu crecimiento debe ser para bendecir también a los demás. Cuando tú no creces, entorpeces el crecimiento de los demás, porque cada uno de nosotros somos responsables de conocer cuáles son los dones que hemos recibido y cómo debemos desarrollarlo. Eres responsable de aplicar la palabra de Dios en ti y a través de ti, para que alcance y toque a las demás personas, para que sea comunicada a las demás personas. Eres un ministro que se reúne para servir, para adorar a Dios. Eres un ministro que se reúne para ayudar a equipar el cuerpo de Cristo a través del uso de los dones. Eres un ministro que se reúne para contribuir con el crecimiento de la iglesia con cada uno de los miembros. Así que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado a todos como cuerpo, como iglesia, pero a la vez es un llamado que tiene una responsabilidad individual. Y Dios te ha capacitado por medio de su Santo Espíritu. ¿Estás usando los dones? ¿Los estás desarrollando? ¿Ves la importancia de hacerlo para glorificar al Señor? Colocar nuestro talento, colocar la habilidad, la función que Él nos ha dado para su honra y su gloria. Para que podamos escuchar esas palabras gratificantes cuando Él venga y pida cuenta de nuestra administración, de lo que hemos hecho con aquello que Él nos confió. No sea que lo hayamos desperdiciado, que lo hayamos ocultado, sino que lo hayamos multiplicado con su gracia, con su poder, para su honra y su gloria.
Acompáñame orando. Padre, te damos gracias porque tenemos un desafío enorme día tras día, caminar contigo, conocerte, Señor, ser llenos de ti por medio de tu Santo Espíritu y ser transformados en nuestra naturaleza humana, que nuestro carácter sea moldeado con el carácter de Cristo Jesús. Y tenemos la invitación extraordinaria de desarrollar estas funciones, estos dones, para servir a los demás y glorificarte a ti, Señor. Gracias por darnos esta dignidad que no está basada en nuestros méritos, ni en nuestras posesiones, ni en nuestras posiciones, sino que está basada en que tú eres el guerrero vencedor que se levantó de la tumba y repartió el botín, dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad, y de quienes éramos tus enemigos, has hecho ahora tus sirvientes voluntarios, agradecidos. Toda honra, toda gloria sea para ti. Señor, te pedimos como iglesia que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu, que derrame sobre nosotros un avivamiento, un verdadero deseo de servir, un verdadero deseo de crecer espiritualmente. Que cada semana cuando nos reunimos, sea en el culto de adoración o en el grupo pequeño, lo hagamos con expectativa, con entusiasmo. Lo hagamos, Señor, con un genuino deseo de ver tu gloria, de ser partícipes en este desafío de crecimiento, y que cada uno de nosotros pueda experimentar que está conectado, que está unido. Enséñanos a tener esa actitud de humildad, de amor, de apoyarnos unos a otros, de paciencia, de confianza unos con los otros, y déjanos ver tu gloria. Exalta tu nombre. Atrae las personas nuevas y que ellos sean impactados por lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Ha sido realmente un placer haber estado contigo durante esta serie, y es mi oración, mi ruego a Dios, que Él haga de ti en la práctica un ministro lleno de emoción, lleno de coraje, lleno del Espíritu Santo, lleno de entusiasmo para ver la gloria de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares, y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.